Hola, soy Mario Borghino. Entender el dinero es mucho más fácil de lo que crees, pero parece que hacerlo, cuidarlo, lograr que crezca y tenerlo es el secreto de unos cuantos. Nada más falso. Por eso, en School of Business, tú serás el amo y señor de la fortuna. Aprenderás qué es el ahorro, cómo administrar una tarjeta de crédito, qué es una deuda y lo que necesitas hacer para tener tu libertad financiera en tu vida. Buena suerte. Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Hola, soy Adriana Valladares y esto es Hablando en Plata, un espacio para compartir ideas e información para vivir con plenitud nuestra madurez, para sacarle todo el partido posible a esta nueva longevidad, cuidar de nuestra salud física, mental, pero también emocional y, por qué no, hasta financiera. En el episodio de hoy vamos a abordar un tema crucial para el bienestar de las personas de nuestra generación, la sarcopenia, una condición que va a marcar una diferencia enorme en cuán independientes físicamente nos mantengamos conforme pasen los años. Para ayudarnos a entender mejor este tema, contamos con la participación de un experto que nos explicará qué es, cómo podemos prevenirla y tratarla y qué cambios en el estilo de vida pueden ayudarnos a mantenernos fuertes y activos a medida que envejecemos. El doctor Carlos Diver estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. Obtuvo la especialidad en geriatría en la Universidad de Grenoble, en Francia, en donde cursó simultáneamente una maestría en gerontología social, así como un diplomado en biología del envejecimiento en la Fundación Nacional de Gerontología de París. Doctor honoris causa por el Claustro Iberoamericano, distinción otorgada en el Senado de la República, entre otros reconocimientos. Es miembro del staff del Hospital ABC en la Ciudad de México y por más de 3 décadas ha sido profesor de grado y posgrado, además de tener publicaciones de diferente índole, incluyendo el libro Geriatría, del que es autor y cuya 5ª edición acaba de ver la luz. Doctor, su currículum nos llevaría todo el programa a decirlo con detalle, pero por eso le estamos enormemente agradecidos por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarme y estar aquí escuchándonos, esperando que todo el mundo aprendamos unos de otros un poquito. Gracias. Fíjese que yo sabía que perdíamos fuerza con la edad. Me parecía normal, porque es lo que uno ve conforme va creciendo y ve a sus padres o a sus abuelos, que disminuyera la capacidad física de las personas y pensaba que eso era inevitable. Ignoraba mucho sobre la importancia de la masa muscular y otros factores que usted nos detallará, y nunca había escuchado la palabra sarcopenia. Tristemente, le cuento que la descubrí cuando una muy querida amiga fue sometida a una muy delicada operación del cerebro y estuvo 2 meses postrada en una cama de hospital. Cuando por fin me fue posible verla en el hospital, y estoy hablando de la época de la pandemia, más complicado, el impacto que me llevé fue enorme. Una mujer joven con mucha energía y vitalidad no podía ni coger la cuchara para comer. Fue la primera vez que escuché la palabra sarcopenia. Y de ahí, pues empecé a investigar porque les pregunté por qué había pasado eso, qué era lo que había sucedido. Y cuando me explicaron este tema de la pérdida, me dijeron, no, hasta atletas de alto rendimiento. O sea, vi que no era solo por su condición, sino que pasó en ella aceleradamente y me trajo como a esa realidad muy de golpe. Pero pues empecemos por el principio. ¿Qué es y por qué es un tema importante para las personas conforme avanza nuestra edad? Sarcopenia viene del griego en un momento que es sarx, que es músculo, y penia, que es carga. ¿Qué significa esto? Que vamos perdiendo músculo, pero no solamente músculo, sino también fuerza y función. Yo creo que ahorita todos, al prender el radio, al hacer un gesto, no se están dando cuenta que están moviendo sus músculos. El caminar, el darnos la vuelta en la cama, el poder levantarnos de la taza del baño, el podernos bañar, el preparar un alimento, todo eso significa movilidad. Y la movilidad significa que el músculo se contrajo, que el músculo hizo su trabajo para podernos dar ese movimiento. Pero ¿qué pasa con el paso? ¿Qué pasa por esto? ¿Por qué la sarcopenia?
Si nosotros perdemos esa capacidad, imagínense que ya no puedan ustedes fruncir el ceño, abrir la boca, mover la mano, lo que usted comentaba de comer en la cuchara, que no tuviera la fuerza para detener la cuchara y llevarse la mano hacia la boca con la cuchara ahí, o que no pudieran ustedes levantarse de la cama, o de lo peor, porque siempre les pongo ese ejemplo. Lo peor es que le tengan que ayudar a uno a levantarse de la taza del baño y limpiarlo porque no se puede uno mover. Entonces eso disminuye enormemente la calidad de vida. Ahora, ¿qué pasa y por qué tenemos esa sarcopenia, ¿no? ¿Por qué es tan importante ese término que actualmente tenemos? Porque es la base para saber qué tanto podemos tener una funcionalidad en la vida. Si tomamos en cuenta que desde que nacemos vamos aumentando nuestra capacidad mental, nuestra capacidad de los huesos a ser más fuertes, la fuerza y la cantidad de músculo que vamos teniendo, eso se produce durante la niñez y juventud. Y eso significa una buena alimentación, tener algún tipo de actividad física que nos permita tener más fuerza en ciertos músculos y podernos mover. O hasta los mismos, ¿no? Que en un momento dado, sin hablar, hacen muchos gestos y eso les permite comunicarse con todos. Todo esto significa que desde la juventud, desde la niñez, tenemos que aprender a hacer ejercicio, alimentarnos adecuadamente. Dentro de la alimentación, en la sarcopenia, en esa pérdida de masa muscular, lo importante son las proteínas en el cuerpo también. Si no tenemos suficientes proteínas, no vamos a formar músculo ni vamos a tener la fuerza suficiente. Y así tenemos una cantidad enorme de cosas que tenemos que hacer que iremos viendo. Pero así lo importante es. Ahora, ¿qué tan frecuente es? Pues demasiado, porque simplemente muchas veces a partir de los 10 años de edad podemos empezar a tener personas con pérdida de masa muscular. Y no ¿Tan estamos chicos? hablando Yo tan pensé chicos. que era ya, que solo empezaba a suceder a partir de los 40. Bueno, a los 40 tenemos un 8% de pérdida muscular por década. O sea, ya vamos avanzados. Si nosotros multiplicamos que hasta los 70 años se pierde 8%, después de los 70 años se pierde 15%, pues si le multiplican son 40% para los 80 años de edad de que perdimos de masa muscular por envejecimiento. Pero eso puede ser muchísimo mayor o muchísimo más rápido. Otro de los ejemplos que podemos decir es, por ejemplo, los jugadores de fútbol. Los 90 minutos van tras la pelotita, hacen de todo. Se van 15 días de vacaciones a la playa, donde tomaron el sol, se metieron un poquito al agua, se tomaron su cerveza, se echaron ahí su siesta en la piscina y al regresar ya no pueden correr los 90 minutos. Tienen que hacer campamentos de playa, campamentos de altura, campamentos de resistencia, de agilidad, porque lo perdieron en 15 días. Es que eso me impacta muchísimo. Cuando me dijeron eso en el hospital, porque les digo que empecé a preguntar, oigan, ¿por qué pasó esto? ¿Qué es esto? Es porque, como era un tema del cerebro, es por algo de la operación del cerebro. Dice, no, nada que ver. Dice, esto le pasa incluso a atletas de alto rendimiento, o sea, de olímpicos, pues, que tienen una condición y están en el hospital y se pierde en poco tiempo. O sea, puede ser, no importa que haya hecho toda mi vida ejercicio, 15 días no haga ejercicio y pierdo. Sí, y hasta menos. O sea, simplemente el hecho de quedarse en cama 3 días disminuye la masa muscular y la fuerza del músculo. Con 3 días basta. O sea, el que se va y se acueste el fin de semana porque estaba muy cansado, se levanta menos fuerte. Hay que tener mucho cuidado con lo que tenemos de descanso. Porque ahorita estamos diciendo acostado, o sea, estoy suponiendo que es como el extremo, pero yo me imagino que pasa lo mismo si nos quedamos sentados viendo la televisión, por ejemplo, ¿no? Que no, o sea, el hecho simplemente de estar inactivo, cada día que estamos inactivo, retrocede lo que hubiéramos avanzado con el ejercicio si es que hicimos algo en la semana, por ejemplo. Efectivamente. O Wow. sea, esto es muy importante que el que se pone a descansar 2, 3 días seguidos perdió muchas veces lo que logró en una semana de ejercicio. Entonces, eso significa tenacidad, constancia, con una programación. Hay diferentes tipos de actividades y cosas que se pueden hacer, pero es muy importante. Mire, en las personas de edad avanzada tenemos muchas cosas. Simplemente con la edad se disminuye la cantidad de músculo, aunque sigan estando activos.
en un porcentaje determinado que les permite de todas maneras seguir haciendo todas sus actividades. Pero si aparece una infección, si aparece una mala nutrición, si aparece una caída, si tenemos malos hábitos y nos echamos ahí un fin de semana de guarapeta o simplemente de puras botanas, en donde tomamos demasiada sal, donde tomamos en un momento dado poca agua, donde nos tomamos a lo mejor cacahuates, que a lo menos tiene proteínas, pero si muchas veces tomamos papitas fritas o tomamos de las botanas que llamamos ahí comida chatarra, pues no nos ofrece nada. Doctor, me estuvo espiando el fin de semana, ¿verdad? En la fiesta que estuve. Pues no, pero ya me imagino que sí somos todos. O sea, siempre tenemos algún problemita. O que las mujeres muchas veces trabajan en la casa, tienen una actividad física, no es ejercicio, pero es una actividad física, en donde en el fin de semana le dicen, ustedes hacen todo lo de la casa. Y entonces parece mentira, pero el lunes están más cansadas que el sábado que dijeron ya me toca descansar. O sea, ¿por qué? Porque no movieron su cuerpo, no utilizaron sus músculos, no tuvieron una adecuada nutrición ese día. Hay que considerar que todo esto tiene mucho que ver. Y, ejemplo, simplemente la masa muscular, van a decir, bueno, ¿y eso qué es? Porque mucha gente dice, ¿qué sucedió? A ver, el conejo que vemos cuando hacen fuerza a las personas que se les mueve para allá, ese es uno de los músculos. Pero sin embargo, por ejemplo, el tríceps, que también es muy importante, lo vemos que se pierde muchísimo más en las mujeres. Las alitas de vampiro que les dicen que simplemente levantan el brazo y se les cuelga, Sí, porque la masa muscular de ahí. O simplemente, a ver, a nivel de los glúteos, que es los glúteos por todos los músculos extensores posteriores de la pierna, son los que nos sirven para podernos levantar de una silla, de la taza del baño, de la cama, cualquiera de ellos. Si no hacen fuerza suficiente, se pierden. Y luego se tiene que detener del antebrazo del sillón o del mueble para poderse ayudar, o de la mesa para tener más equilibrio. Que eso que está diciendo es clave, porque el indicador para nosotros, lo que debemos estar notando en nuestro cuerpo, es que nos cuesta más trabajo levantarnos cuando nos agachamos, que no es nada, o sea, no es que perdamos independencia, pero sí notamos ese deterioro, o subir escaleras nos pesa un poco más, etcétera. Ahí ya deberíamos de estar pensando que estamos teniendo una pérdida y tendríamos que empezar a hacer, si no lo hemos hecho ya, hacer algo para contrarrestarlo, ¿correcto? Supuesto. Entonces, desde el propio envejecimiento, la falta de actividad, la falta de una adecuada nutrición, la falta de una programación de actividad física rutinaria, son causas por la cual vamos perdiendo esa masa muscular. Pero no solamente es la masa, sino también es la fuerza. O sea, ¿cuántas personas cargaban un garrafón de agua para moverlo? Y ahora tienen que pedirle al vecino que lo venga a mover, porque ya no tienen la fuerza para hacerlo. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, sabemos que la masa muscular la podemos medir por nivel de laboratorio, a nivel rayos X, a nivel de muchas cosas. Pero hay un dato muy importante. ¿Cuánto le mide la circunferencia de la pantorrilla? Si la pantorrilla mide menos de 31 centímetros, lo más probable es que ya tenga una pérdida de masa muscular. Importante, menor, me dice algo de qué tan... Nada más, bueno, médicamente podemos medir cuánto es o cuánto se ha perdido. Pero ahí sabemos que hay pérdida. ¿Cuánto Sabemos. hay que ya entonces vamos a ver más a detalle cuánto, ¿no? Con el doctor. O sea, pero hay que hacer un tamizaje, o sea, ¿tenemos o no tenemos? Entonces, una de las formas es así de sencilla. La otra, ¿cuántos kilos puede subir arriba de su cabeza? Si tiene menos de 4 o 5 kilos que puede subir arriba de su cabeza, ya tiene pérdida de fuerza muscular. O sea, tomar algo que pesa entre 4 o 5 kilos y ponerlo arriba de mi cabeza. Exacto. Si no puede hacerlo, es que lo más probable es que ya tenga también una pérdida de fuerza muscular. Otra de las cosas es en la función. ¿Cuánto tiempo se tarda en recorrer usted 6 metros de distancia? La velocidad de la marcha es, a menos de que haya otra alteración neurológica o muscular, etc., es una de las pruebas para la función muscular.
¿Seis Entonces, metros en cuánto tiempo debería poder recorrerlo? menos de 5 segundos, 4.8 segundos es el límite. A paso normal, ¿no? O A corriendo. paso normal. Ok. La otra, simplemente levantarse de 3 a 5 veces de la silla sin detenerse con los brazos cruzados al frente. En el pecho, cruzados en el pecho, Así y como con eso levanto. levantarse del sillón sin detenerse de ningún otro lado. Lo puede hacer de 3 a 5 veces seguidas o no. Tengo miedo de hacer todas esas pruebas, no sé cómo me va a ir. Pero bueno, es así de sencillo que se puede hacer un tamizaje. Por supuesto que hay pruebas y tests médicos y podemos hacer antropometrías, que es la medición de la masa muscular, y podemos hacer bioimpedancias eléctricas, que son sistemas eléctricos que nos permiten saber la cantidad de músculo que se tiene. Podemos hacer tomografía, resonancias, ultrasonido para medirlos. Pero ¿cómo lo hacemos simple y sencillamente, como Pedro, por nuestra casa, en nuestra casa, con cualquier persona? Le tomamos la pantorrilla, pero la pantorrilla, no hay que subir las manos, nada más la pantorrilla. Ujú. ¿Nos podemos levantar o no nos podemos levantar? Podemos hacer en un momento dado el caminar esos 6 metros en menos de 5 segundos. Otra de las cosas es la fuerza de presión. O sea, si yo le doy la mano a usted, Ujú. le digo apriéteme con toda su fuerza. Ahí puedo medir también qué tanta fuerza tiene en el antebrazo. Es una medición, si gustas, y muy sencilla, pero que nos Empírica. orienta a saber la fuerza que se pueda tener. Ujú. Hay veces que usted le da la mano y parece gelatina la de frente. Seguramente le ha pasado. Y otros que le dan la mano y dicen, no me lastimes más porque apretaste mucho. Bueno, esa fuerza de presión se puede medir en kilogramos de presión con aparatitos, ¿no? Pero simple y sencillamente puede apretarme fuerte. ¿Siente usted el apretón o no? No lo siente, ya perdimos masa muscular, fuerza muscular. Y esas son las 3 bases para decir que tenemos o no tenemos esa sarcopenia. O sea, si tenemos baja de masa muscular, baja de fuerza muscular y bajo rendimiento físico, tenemos sarcopenia severa. Si se Ok. cumplen las 3. Si tenemos una de las 2 primeras, masa muscular y fuerza muscular, ya estamos hablando de que tenemos sarcopenia. Y si nada más tenemos una disminución de la masa muscular, pero no nos alteró la fuerza ni la función, tenemos lo que llamaríamos una presarcopenia, o sea, antes de la sarcopenia, pero ya vamos en camino de eso. Ujú. Y así de fácil lo podemos diagnosticar en el Ok. consultorio. Y lo más probable es que todos estemos, dependiendo de la edad, o sea, conforme avanza nuestra edad, en algunos de estos niveles, a menos que tengamos esta cultura y disciplina, hábito de hacer actividad física o ejercicio. Y es importante porque no necesariamente, estoy entendiendo, corríjame, tiene que ser ejercicio como tal, pero sí actividad física. Idealmente ejercicio, pero actividad física cuenta. ¿Es correcto y es diferente? La, ¿Funciona? la actividad física nos va a prevenir la pérdida, no nos va a incrementar la masa muscular. O sea, si la Ok. perdimos, tenemos que hacer un tipo de ejercicio determinado que ahorita veremos. Pero en lo que se refiere a prevenirla, el tener una buena nutrición con proteínas y el tener una buena actividad física cotidiana adecuada, nos lo previene. Lo que pasa es que la actividad física muchas veces se va dirigida a unas ciertas partes del cuerpo, esa actividad, esa fuerza, esa movilidad, pero no a todas las demás partes. Claro. Ejemplo, que aquí se mezclan 2 cosas. Pero usted ve que como las personas mayores automáticamente les aparece como una jorobita. Eso significa que hay una pérdida de masa muscular que los ayudó a estar derechos y también de hueso, porque es un dato directo de osteoporosis. Pero el chiste es que la suma de todo eso nos dice que no todas las actividades físicas van a prevenir la sarcopenia de todo el cuerpo. Claro. Claro, Entonces, porque en la actividad física uno no está dirigiendo la actividad a que abarque diferentes partes del cuerpo, sino pues es lo que sucede y ya. Y estoy escuchando también, y lo he leído por ahí, que para esto es más relevante los ejercicios de fuerza que los aeróbicos, y que debe haber más ejercicios de fuerza, ¿es correcto? sí, o sea, vamos a ver esto. Ya quedamos en que si no se tiene fuerza y músculo, en pocas palabras, si se tiene sarcopenia, vamos a tener dificultades para movernos, para realizar las actividades
y al mismo tiempo nos vamos a volver más susceptibles de padecer algún problema serio físico, porque en un momento dado, si se pierde la cantidad de músculo suficiente, podemos llegar a tener infecciones y hasta la muerte en un momento dado por la pérdida de la masa muscular. ¿Cómo? O sea, sí, dependiendo la cantidad de músculo que se va perdiendo, podemos llegar a tener simplemente con un 10-15% de pérdida de masa muscular, las infecciones se vuelven más frecuentes. Ok. Porque ya no vamos a tener la capacidad física de defendernos por dentro. El músculo es solamente un componente de todo esto. Hay que recordar que somos todo un ser humano y todo el ser humano significa todo lo demás. Significa capacidad inmunológica y está relacionada la sarcopenia con la pérdida de inmunidad. O sea, somos más fáciles, más susceptibles a infecciones por no tener masa muscular. Y en un momento dado, si se pierde más de un 30-40%, nos ponemos en riesgo de muerte. Ya, porque estamos más vulnerables, nuestro organismo está más vulnerable. Fíjese que en este caso que le contaba de mi amiga y que me hizo ver, porque llegué a mi casa a buscar qué era, que fue la palabra que usaron en el hospital, y me di cuenta que hablaba de no solo enfermos o gente hospitalizada, sino todo lo que usted acaba de decir. Hubo algo que me llamó mucho la atención, que perdió, y entiendo que fue por esto también, la capacidad de deglutir, entonces no podía comer, etcétera. Eso me sorprendió muchísimo porque uno no se da cuenta cuántas cosas son músculo o están activadas por músculos que nosotros ni registramos. Así de sencillo, si para tragar movemos todos los músculos del cuello, de la laringe, se tiene que cerrar la laringe para que se vaya al esófago, a los pulmones, tenemos que haber masticado, son músculos que estamos moviendo y una persona que estuvo en terapia intensiva, entubada sin moverlos, pierde la fuerza y la coordinación y entonces automáticamente puede producirse mayor problema. Entonces, pero no somos conscientes ni nos imaginamos, pues. bueno, lo que pasa es que no somos conscientes de muchas cosas, todos, o sea, siempre sí, o sea, siempre pensamos que esto es lo prioritario, pero el problema es que lo prioritario es todo. Claro. ¿De acuerdo? Así como estar bien con una pareja, estar bien con los hijos, no pelearse, la parte social, psicológica, también tiene mucho que ver la parte del músculo. Por ejemplo, estábamos hablando antes de que una persona en cama, en una semana puede perder, tenemos aproximadamente unos 15 kilos de peso de masa muscular en una persona de 70 kilos o un poquito menos. En una semana perdemos 1 kilo, nada más por quedarnos en cama. ¿Okay? Entonces estamos perdiendo casi un 8% de nuestra masa muscular por dejar una semana sin movernos. ¿Okay? Por haber estado en cama porque teníamos lo que quiera, flojera, enfermedad, cansancio, etc. Pero bueno, el chiste es, ya nos dimos cuenta de que es importante que no la perdamos y que la tengamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, en la dieta, como les comenté, las proteínas es la parte más importante. Las proteínas son, por ejemplo, animales, la carne, el pollo, el pescado, el huevo, lo que viene en los lácteos. Okay. Si nos vamos a otra parte de proteínas, tenemos los cacahuates, los frijoles, las lentejas, las almendras, la soya, que también tienen proteínas como tal. Ahora, ¿cuántas proteínas tenemos que tomar por día? Si usted pesa alrededor de 70 kilos, tiene que tomar 1.2 gramos de proteínas por cada kilo, que significaría automáticamente 84 gramos de proteína. 70 por 1.2, 84 gramos. Al día. Al día. Y uno dice, ¿qué tanto es eso? Pues no es tanto. Le tomo un pedazo de carne y ya. La carne tiene nada más el 23% de proteínas de su peso. O sea, si nosotros pensamos llegar a 84 gramos tomándonos una porción de 200 gramos de carne al día, pues nada más llegamos a los 43 gramos, nosotros tenemos los 40. No juntamos con 200 gramos de carne o de pescado o de pollo las proteínas que necesitamos. Si no todo lo que comemos es proteína al 100%, sino es una parte de lo que comemos. Una parte de lo que comemos. Por ejemplo, un huevo. Un huevo tiene entre 6
y 7 gramos de proteínas, depende del tamaño del huevo. Que si tiene colesterol, tiene otras cosas, es diferente. Estamos hablando ahorita de proteínas. Entonces, si tomamos 250 mililitros de leche, tenemos 9 gramos de proteína. Que si es leche, que si es descremada, que si es deslactosada, etcétera, dependiendo de nuestras características y nuestras dietas personales, las debemos tomar de una forma u otra, y en los que toleran la leche no toman. Entonces, ¿cómo juntamos? El ideal sería que esas proteínas, esos 84 gramos, los dividiéramos en 3 tomas, desayuno, comida y cena. Entonces, podría ser un 33 en la noche y 34 al mediodía. Entonces, ¿cómo juntamos el 30% de los 84 gramos en la mañana? Pues a ver, si se toman 2 huevos con frijoles, y se tomaron un café con leche, o sea, leche con café, ya los juntaron. O si en la noche se toman un plato de fruta con yogur o con queso cottage, se toman jamón con queso, pero no solamente es un rollito, porque el rollito pues, no sirve para nada, ¿no? Tiene, ¿qué será? 5 gramos, el 25% fue nada más proteínas, pues es 1 gramo de proteínas en cada rebanada de jamón, o sea, no es nada. Y al mediodía poner frijoles, poner lentejas, poner soya, poner carne, pollo, pescado, nos lo puede ir dando. En una dieta habitual sí los tomamos, pero muchas veces nos cambian los gustos por las cuestiones dulces o las que son de más fácil masticación. Entonces nos da cosa decir, bueno, tomo mejor una sopita de pasta, una sopita de verduras, sí, pero ahí no van las proteínas. Y después nos tomamos un pedazo de pescado porque no podemos masticar bien el pollo o la carne. Y muchas veces el pedacito de pescado pues es un filetito que pesó 100 gramos. O porque nos dicen que lo más saludable es comer sobre todo vegetales, etcétera, o porque tenemos sobrepeso y entonces la dieta dice que Entonces hay que tomar esto en cuenta y mencionarlo los que tengan o vayan con un nutriólogo, asegurarse que su régimen tenga suficiente carbohidrato, asegurarse de que no tomen lo que dice el doctor, que son 83, pues vean cuánto pesan ustedes, porque pueden pesar menos o pueden pesar más y va a variar el monto. Es la referencia, pero es una excelente referencia. Entonces, obviamente que si los nutriólogos toman muy en cuenta las proteínas, no se preocupen. Siempre cuando se hace una dieta, lo primero que se calcula son las proteínas. Entonces, y en base a eso, después se dan los carbohidratos y las grasas que necesitamos. Y hay dietas para todo tipo, ¿no? O sea, si se quiere bajar de peso, si el problema es cardíaco, si el problema es renal, si el problema es de obesidad, si el problema es de sarcopenia, cada una de ellas tiene su forma especial y todas deben de tener cuando menos sus gramos de proteína para poder formarlos. Entonces, la alimentación obviamente es uno de los ingredientes o de los componentes para prevenir y o revertir esta situación. El otro sería que el ejercicio. El otro es el ejercicio. Le pongo el ejemplo. ¿Cómo va a construir una pared? Ok, pero no tiene cemento. ¿Con qué va a detener todo? Entonces el cemento podrían ser las proteínas y entonces funciona adecuadamente para hacerlo. Si no tiene, pues la toca y se le va a caer el muro o lo que haya puesto si no tiene con qué fijarlo, si no ese cemento. Las proteínas son lo esencial para formar músculo y para prevenir la pérdida de músculo. La otra parte es el ejercicio. Todo el mundo dice, no, pues es que yo salgo y corro todos los días. Ah, qué bueno. Muy bien, me parece bien. Eso es un ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico es muy bueno para el corazón, para la circulación y para los pulmones, pero no para los músculos. No hicieron un esfuerzo importante. O a lo mejor lo hicieron en alguna partecita como tal. Pero mire, si usted ve a un corredor de maratón, de esos africanos que pues, parecen palillos, no les ve masa muscular, ni las piernas las ve grandotas. Okay. O sea, se acaban el músculo en la carrera. Ellos no había reparado en eso, tiene razón. O sea, y corren 40 y tantos kilómetros ahí. Y sin embargo, los ve palillos, no los ve fuertes. Y les ve las piernas y dice, pues, ¿cómo corren con esas piernitas ahí que parecen de pollo?
Y sin embargo, a nivel corazón, a nivel circulación, están superdotados para correr los 40 kilómetros. Pero no fue un ejercicio para formar músculo. Lo que es más, si usted les quita la camiseta y los ve de la cintura para arriba, pensaría que están desnutridos los angelitos, los corredores. Están comidos todos los músculos y además no hicieron fuerza de la cintura para arriba. Entonces, todos los músculos de la cintura para arriba no hicieron ningún esfuerzo, nada. Entonces, ¿sí forma parte de ejercicio caminar? Sí. ¿Y es conveniente? Sí. Igual que la natación, sí. Igual que el baile, sí. Pero no son ejercicios que le permitan al músculo tener una resistencia que les ayude a fortalecerse, ni a hacer en un momento dado más cantidad, o sea, crecer como tal. Se necesita el ejercicio de resistencia, de fuerza, lo cual se puede conseguir con pesas, se puede conseguir con ligas, se puede conseguir a través del esfuerzo hasta de uno mismo. Si simplemente si quedamos en que el hecho de levantarse y sentarse 5 veces del sillón, ¿qué pasa si antes de sentarnos a desayunar, comer y cenar, con la silla atrás y la mesa delante hacemos pequeñas medias sentadillas, despacito? El músculo para hacer fuerza necesita que el movimiento sea lento, no rápido. Sí, Si eso lo, es clave. si lo hacemos lento, entonces sí se hace el esfuerzo. Si lo hacemos rápido, se vuelve aeróbico y ya no funciona para lo que queremos hacer. O sea, el que va y hace 10 lagartijas rapidísimo, pues le va a ayudar, pero no le va a dar mayor fuerza, mayor músculo. Si las hace despacito, le va a costar más trabajo, va a tener que hacer un esfuerzo y ese sí le sirve para formar músculo. Pero si no, no. De hecho, simplemente si está en su cama y sube las piernas y las sostiene tipo mesa, el esfuerzo que se siente en el abdomen lentamente es considerable. Es mucho mayor que si se levantaron y se bajaron rápido. A Ujú. las personas que dicen, es que yo subo y bajo la pierna 20 veces antes de levantar. No, sosténla arriba 20 Ah, segundos, a ver si sí. exactamente. O sea, súbala, deténgala, manténgase así y luego la baja y hágalo 10 veces. Y entonces sí estar haciendo esfuerzo. Si no, no. Oiga, Pilates, Es una de las formas en donde se hace un esfuerzo contra la pelota o ciertos movimientos de esfuerzo. Ahí es una mezcla entre mm, aeróbico y de resistencia, que obviamente sí funciona. Pero, por ejemplo, lo que se hace en personas de avanzado, el tai chi, mm, ese no da fuerza, ese da equilibrio. ok. Ese nos da un poquito de flexibilidad y de equilibrio, pero no se hace un esfuerzo importante. En ciertas posturas que se lleva al máximo, sí se hace un poco de fuerza para mantener el equilibrio, pero si no, son de equilibrio. El ejercicio tiene 3 componentes: el aeróbico, el de resistencia y el de equilibrio. Y el ideal de cuando se va a hacer un ejercicio como tal es que sea programado, que sea adecuado, que esté completo, que se vaya modificando la función de cada una de las partes. Porque el que corre no movió brazos. Entonces al día siguiente tendría que hacer ejercicio con brazos y pecho, espalda. Si no, quedó incompleto. Y así, todo el ejercicio tiene que ser programado. Pero por lo pronto habíamos quedado que mantuvieran una actividad física constante. Entonces, dentro de las actividades físicas, ¿qué tipo? ¿Lo van a hacer dentro de casa o fuera de casa? Si quieren que se haga músculo, tienen que hacerlo lento, no es tanto las repeticiones. Si lo quieren aeróbico, va más rápido y con más repeticiones. Si en un momento dado lo quieren hacer fuera, pues entonces sálganse a caminar y cuando caminen, den pequeños brincos. Y entonces sigan caminando. O en un momento dado, párense y hagan puntas, talones despacito. No rápido, sino despacito. Y después del ejercicio, cuando se hace ejercicio, se supone que primero es una especie de calentamiento, en donde movemos las articulaciones para que se Combinar ejercicios de fuerza y aeróbicos o para el tema específico de sarcopenia o de pérdida de masa muscular, tiene que todos los días haber un componente de fuerza. dependiendo qué parte del cuerpo, porque se tiene que cambiar. Los músculos también necesitan un cierto reposo después del ejercicio para renovarse. Entonces, yo puedo hacer ejercicio de fuerza hoy de piernas,
y mañana lo hago de brazos, y pasado mañana lo hago de abdomen, y después lo hago de espalda, y luego vuelvo a hacerlo de piernas. ¿Okay? O sea, no todos los días hay que hacer el ejercicio de resistencia en el mismo lugar. Pero si, por ejemplo, hago 3 días más integrales de fuerza y 3 días de aeróbico, ¿eso es una buena combinación? ¿Puede ayudar o no es suficiente? Puede ayudar, sí. O sea, serían 3 de aeróbico, 2 de resistencia y 1 de equilibrio. Ah, ok. Un día de descanso. Ok. Ese sí podemos tomar un día de descanso. Claro que se puede. Sí, eso sí nos deja. Pero Muy eso bien. no significa que fue día de descanso sin actividad, sino del ejercicio. Sí, hay que tener un poquito de actividad por lo menos para que no se pierda nada. Oiga, y en términos de, ahora ha habido muchos avances médicos, por ejemplo, con el tema de obesidad, descubren nuevos fármacos, tratamientos médicos, etcétera, etcétera. ¿Existen para la sarcopenia o esto es un tema que no pasa por ahí? ¿No hay todavía tratamientos médicos o farmacológicos para esto? No, sí hay. Lo que pasa es que de nada sirve el tratamiento farmacológico si no se tuvo. Prevenir o enfrentar esta condición de manera efectiva. Recuerden, mantener nuestra masa muscular y los otros componentes que hoy hemos aprendido son clave para disfrutar de una vida activa y saludable y sobre todo independiente a medida que pasan los años. Si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse a nuestro canal de WhatsApp. De hecho, si entran a nuestra página hablandoenplata.mx, todo corrido, ahí van a encontrar todos los episodios, van a encontrar la liga directo a las redes sociales y van a encontrar el canal de WhatsApp donde se suscriben y ya directamente reciben los episodios cuando ocurran. Entonces, si así lo desean, ahí lo tienen disponible. Les invitamos también a compartir este podcast con amigos y familiares que crean que pueden beneficiarse de esta información. Por último, si tienen preguntas, sugerencias o temas que les gustaría que cubriéramos, no duden en contactarnos a través mismo de las redes sociales y en la página hay un botón de contacto. Queremos que Hablando en Plata sea un recurso útil para todos nosotros. Soy Adriana Valladares y les agradezco profundamente que nos hayan acompañado. Hasta la próxima. Hablando en Plata con Adriana Valladares. Esta es una producción de Marta de Baile.